Lectura correspondiente a la campaña Espiritualidad emocionalmente sana por parte de la Iglesia de Cristo /Centro. Eso es particularmente notable en el Evangelio de Marcos. En el capítulo 8 del Evangelio de Marcos, Jesús dice: «Al Hijo del Hombre es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite». Después, en el capítulo 9 de Marcos dice: «Al Hijo del Hombre lo matarán y a los 3 días de muerto resucitará». Esta declaración de Jesús era tan popular que sus enemigos la escucharon y pusieron a un guardia afuera de su tumba. Mateo capítulo 27, versículos del 62 al 66. Pero, a pesar de estas advertencias, cuando María llega a la tumba de Jesús, se da cuenta de que la piedra ha sido removida. Regresa corriendo a los discípulos y dice: «Se han llevado al sepulcro del Señor». María había escuchado la profecía de Jesús sobre su resurrección tan a menudo como cualquier otra persona. ¿Por qué, cuando ve la tumba vacía, ni siquiera se dice a sí misma: «Él dijo que iba a resucitar, ¿será posible?» No, eso ni siquiera se le ocurre. Más tarde diré por qué los judíos del primer siglo se habían convencido de que la resurrección era imposible y de que Jesús no podría haber resucitado de entre los muertos. Pero por ahora me gustaría resaltar el punto más grande que esta narrativa nos muestra: que creer en la persona y obra de Cristo no es algo que le llegue naturalmente a nadie. Algunos teólogos llaman a esto incapacidad. Tal vez sepas que distintas tradiciones teológicas cristianas tienen diferentes puntos de vista sobre el grado de habilidad con el que respondemos a Dios, pero todas ellas concuerdan en que no podemos producir fe salvadora en Jesucristo únicamente a través de nuestra propia capacidad. Toda la evidencia convincente del cristianismo puede ser puesta frente a nosotros. El mensaje puede ser muy claro, pero existe en cada persona una ceguera espiritual inherente. No podemos ver la verdad. No podemos conectarla con nuestra realidad. Como ejemplo, aquí somos testigos del acto de redención más grande en la historia. Dios rompe el poder del pecado y de la muerte a través de la resurrección de Jesucristo. Además, este acto ha sido acompañado por las enseñanzas que Jesús dio sobre este evento y su significado por varios años. Sin embargo, aquí está María viéndolo de frente. La tumba está vacía y aún así no lo puede ver. Simplemente no puede procesarlo. Tener fe es imposible sin la intervención sobrenatural de Dios mismo. Thomas Nagel, un prominente filósofo americano, escribió un libro hace algunos años llamado La Última Palabra, donde aborda el tema de la epistemología, que es el estudio de cómo llegamos a conocer lo que conocemos. Nagel, quien dice ser un ateo secular, dice que creer en Dios hace que las personas se atemoricen de la religión. Al hablar sobre el miedo a la religión, escribe Nagel, no me refiero a la razonable hostilidad hacia cierta religión formal e instituciones religiosas en virtud de su doctrina moral cuestionable, políticas sociales e influencias políticas. En otras palabras, las personas tienen todo el derecho de odiar a la Iglesia por lo que ésta crea o por cómo se comporte. Pero luego Nagel describe: estoy hablando de algo mucho más profundo, es decir, el miedo a la religión misma. Hablo por experiencia, siendo fuerte sujeto a este miedo yo mismo. Finalmente Nagel concluye: quiero que el ateísmo sea verdad, y me incomoda el hecho de que algunas de las personas más inteligentes y bien informadas que conozco sean creyentes religiosos. No es solo que yo no crea en Dios y que naturalmente espere estar en lo correcto en cuanto a mi creencia. La verdad es que espero que Dios no exista. No quiero que haya un Dios, no quiero que el universo sea así. Mi conjetura es que este problema de autoridad cósmica no es una condición extraña. Me resulta curioso pensar si hay alguien genuinamente indiferente ante la pregunta de si existe un Dios. Todos saben que hay razones emocionales y psicológicas por las que una persona desearía creer en Dios. En efecto, muchos escépticos argumentan que creer en Dios es sencillamente una forma intensa de querer cumplir ciertos deseos anhelados. Pero es poco común que alguien reconozca que todos tenemos razones emocionales y psicológicas para no creer en Dios. ¿Cómo es esto? Al leer la Biblia, cualquier persona puede ver rápidamente si lo que en ella dice es cierto. Entonces, perderíamos cierto control sobre cómo vivimos la vida. ¿Quién puede decir que es objetivo y neutral en cuanto a esta proposición? Thomas Nagel reconoce honestamente esto.
Nagel sabe que no puede decir soy completamente objetivo e indiferente al buscar evidencias sobre Dios y sencillamente no las encuentro. Espero que puedas ver que nadie puede aseverar tal cosa con integridad. Todos tenemos profundas capas de prejuicio que van en contra de la idea de un Dios santo al que debemos rendir cuentas. Si no reconoces eso, nunca podrás ser objetivo. Nunca. Tomado del libro Encuentros con Jesús de Timothy Keller, editorial Poema Publicaciones.